El despertar de la conciencia. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al despertar de la conciencia. Nos lo habéis pedido muchas veces, nos habéis pedido que vuelva, pero es que es un hombre muy ocupado y hoy por fin está con nosotros. Buenas noches, Juan. Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. No te puedes imaginar la cantidad de personas que nos han escrito preguntando cuándo ibas a volver al programa. La última vez que viniste al programa fue cuando nos trajiste ese gran documental, Hijos de la Tierra, que había sido preseleccionado con la posibilidad de ir a la entrega de los premios Goya. Uh-huh. ¿Te acuerdas que hicimos de aquí una llamada? Recuerdo. Se lo llevó. Pues sí, estas cosas de que las cosas cuando son en el momento oportuno, pues parece que son más acertadas. Y efectivamente el documental Hijos de la Tierra se llevó el premio Goya a cortometraje documental. Lo cual, bueno, pues además de una satisfacción, supongo que repercutirá y será un gran espaldarazo, un gran apoyo al director, al realizador y a las personas que han llevado la responsabilidad de su puesta en marcha. Y en ello están luchando por nuevos proyectos cada vez más ambiciosos, pero a la vez más hermosos. Uh-huh. Sí, además es que es un documental que debería ponerse como asignatura desde la guardería hasta la Universidad si me apuras. Es por ese amor y ese respeto a la madre tierra que tanto nos da. Sí. Ciertamente, además hemos observado en todas las presentaciones que se han hecho o reposiciones en algunas salas, centros culturales principalmente, que no solamente gusta a los mayores, sino que a los niños les gusta especialmente, efectivamente. Con lo cual, bueno, pues es mayor satisfacción todavía. En sus manos va a estar el que lo que ahí se plantea, pues efectivamente sea remediable y que podamos llegar a una mejor comunicación y desde luego a un mejor trato hacia la madre naturaleza, que es en el fondo lo que subyace durante toda la línea documental. Uh-huh. Sí, muy importante. Bueno, pues vamos a ir ya entrando un poco en el tema y quería preguntarte en primer lugar, estamos ahora en época de alergias. De hecho, bueno, yo personalmente he estado esta mañana en el alergólogo y me ha dicho que venían las gramíneas un poquito retrasadas este año, pero ya ves muchas personas, de hecho cada vez estoy viendo más personas con mascarillas debido también a estas alergias. ¿Hay algo que tú nos puedas recomendar para esos picores, esos estornudos, ese malestar habitual que produce una alergia primaveral? Claro, hay diversas recomendaciones. La primera es recordar el dicho de las abuelas de que no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que no truena. Una alergia es mucho más difícilmente tratable cuando se está en el proceso crítico, digamos, de reacción. Es decir, cuando se está en la crisis alérgica. ¿Por qué? Porque ya el organismo está ahí, entonces se pueden paliar un poquitín los síntomas, se puede mejorar un poquitín el estado de la persona que padece la alergia, pero desde luego no es el mejor momento para tratarla. Uh-huh. Eso por una parte. También decir que lamentablemente, no sé si debido a las condiciones ambientales, si debido a la alimentación, a contaminantes, no sé si aquellas estelas de los aviones en nuestro firmamento directo, o qué, pero las alergias se están extendiendo cada vez más en el tiempo, no solamente son primaverales. Lo que ocurre es que efectivamente la sintomatología de la primaveral es más contundente, más espectacular y se ve más de cara a la sociedad. Bien, en todo caso, esto no puede ser un mensaje de desesperanza. Sí que hay cosas que se pueden hacer. En primer lugar, recomendar lo que habitualmente recomiendo. Si en el mes de noviembre, octubre-noviembre, se comienza tomando un granito de polen por la mañana disuelto en medio vaso de naranja, limón, natural, recién exprimido, el día después se toman 2 granitos
el tercer día 3 granitos, y así sucesivamente hasta que se rellene una cucharadita de café. A partir de ese momento se toma una cucharadita de café todos los días, diluidos en zumos de cítricos, principalmente por su riqueza en vitamina C, que siempre potenciará el sistema de defensas. De esto hablaré a continuación. Y resulta que cuando llega la primavera con toda su polinización, y efectivamente ahora está un poco salvaje, quiero decir, está fuerte, contundente, pues la crisis alérgica o es considerablemente menor o ya no existe. Ya hemos habituado al cuerpo de una forma casi homeopática, empezando por un granito de nada, y ya el cuerpo no reacciona ante ese agente. En realidad no tiene por qué reaccionar, es un agente natural. También es verdad que la planificación de los árboles en las ciudades, la realidad contaminante también del aire en la ciudad y otras tantas cosas influyen mucho, sin duda. Pero, bien, ahí tenemos un buen mecanismo para evitar lo más gordo. Bien, a partir de ahí, la primera consideración: la alergia no es una enfermedad en absoluto, por más que haya especialistas alergólogos. No conozco ni una sola alergia que no devenga, que no proceda de una situación en la cual el sistema de defensas, el sistema inmune, está muy bajo. Esa es la principal causa. Claro, el que el sistema inmune esté muy bajo, a su vez, se puede deber a situaciones de estrés. Claro. A extremas preocupaciones, a la coincidencia, a lo mejor, de que la polinización llega con el final de curso para los escolares o para los universitarios, con todo lo que eso supone de sobrepresión a muchos niveles. Incluso, por caer en un poco más en lo más pragmático, la declaración de la renta, en fin, todo se junta. Todo se junta. Y bien, eso hace que efectivamente bajemos nuestras defensas. Esto es como enfrentarse a un púgil mucho más poderoso y nos cuesta trabajo pues mantenernos en condiciones para poder contrarrestarlo. Entonces, si nos encontramos en ese momento, primera cosa que hay que hacer es tomar cualquier tipo de preparación. Yo elijo la vegetal, obviamente, pero hay algunas otras naturales que también serían muy acertadas, que potencie el sistema de defensas, el sistema inmune. Por tanto, utilizaríamos plantas como la equinácea, el tomillo, el llantén, el espliego. En fin, hay un elenco de plantas muy interesantes que nos van a ayudar en ese proceso de subir las defensas. Pero, como ya está instalada la crisis, es decir, ya estamos con el lagrimeo, el moqueo, la tos, la flema, en fin, hay muchas manifestaciones, pues hay que proteger y potenciar el sistema o las vías respiratorias, el árbol respiratorio. Y para eso, y además con doble también función, doble efecto, porque fortalece el sistema de defensas y protege nuestras vías respiratorias, recomiendo como principal planta el tomillo, sin ninguna duda. A partir de ahí, el uso del llantén, el gordolobo, el tusílago, la malva, extraordinaria para estos momentos precisamente, la raíz de malvavisco, pues van a venir extraordinariamente bien, nos van a aliviar en parte de esa sintomatología, van a permitir una mayor ventilación a través de la nariz y de la boca, pero principalmente de la nariz, que es donde más problemas se producen, y nos van a permitir descansar también mejor. La malva tiene ese componente relajante, sedativo, sin adormecer, sin atontar, y bueno, nos va a facilitar mucho la vida dentro de eso, de ese ámbito de que ya cuando estás metido en el hoyo es difícil, claro, podemos ir ascendiendo poco a poco, pero no podemos conseguir que salgas de un tirón, de un salto. Hay otra cosa importante. Los fármacos, principalmente utilizados para combatir la alergia, son básicamente antihistamínicos. Lo que hacen es desensibilizar y en esa medida también, de alguna forma, sedan tan fuertemente que a veces te inhabilitan para determinadas labores, para determinadas tareas, te atontan un poquito, producen efectos además colaterales severos en el hígado y en otras partes del organismo. Por tanto, a todos aquellos que padecéis de alergias, por favor, acordaos en octubre. A partir de ese momento, si se empieza en noviembre, es una cosa sencillísima, es barata, no requiere ningún tipo de sofisticación.
Y seguramente cuando lleguen los meses de abril, mayo, en este año que ha sido peculiar, que hemos tenido muchas lluvias en esos meses precisamente de abril y sobre todo mayo, se ha retrasado. Pero cuando llegue este tiempo ya el organismo estará preparado para responder de una forma favorable. El despertar de la conciencia. Estamos aquí de nuevo y vamos a dejar ya a un lado el tema de la alergia para tratar otro tema que os preocupa, que así nos lo habéis hecho saber a través de los mensajes que hemos recibido en el blog Frecuencia Cristalina, y es de qué forma podemos ayudar a, pues mediante plantas, en esos momentos de ansiedad, esos momentos de ansiedad que provocan un extremo de llegar al miedo al salir, al miedo a conducir, al miedo a enfrentarse a nuestro día a día. Sí, efectivamente, la ansiedad como tal es un síndrome, una aflicción que se está manifestando cada vez con mayor contundencia y más extensivamente en la población, en la ciudadanía en general, quizá porque también cada vez más el común de las personas está sometida a una presión mucho mayor. Casi, en muchos casos se presenta como una especie de lucha cotidiana por poder vivir, por poder sobrevivir simplemente. También es verdad que cuando llegamos a esos extremos tenemos mayores resistencias para la ansiedad. Parece que es cuando de alguna forma tenemos más posibilidades o hay un ámbito mayor de comprensión, cuando ahora se están produciendo mayores crisis de ansiedad. En primer lugar, la primera recomendación básica ante una crisis de ansiedad es respirar. Parece así tan elemental y tan sencillo, pero es tal cual. Es bueno que aprendamos a respirar. Pero bueno, en todo caso, respiraciones profundas, seguidas, 4, 5, hasta 7, hacen que la crisis que parece que nos está ahogando vaya diluyéndose y podamos superar la crisis. ¿Por qué? Porque esta nos va a producir miedo también, lo cual va a incrementar todavía más la angustia. ¿Por qué? Porque da la sensación de que no podemos respirar, que el aire no entra más allá del esófago, digamos, de la faringe. Por tanto, en primer lugar, unas respiraciones. En segundo lugar, clave, mantener la calma. La ansiedad sería el proceso contrario precisamente al sosiego, a la calma. A partir de ahí vamos a ver qué está pasando y vamos a ver por qué se está produciendo esto y por qué se repite un día sí, un día no, o todos los días, dependiendo de cómo estemos. Porque eso es lo que hay que enfrentar. Ese mecanismo que nuestro organismo y nuestro ser al que recurre, que se llama ansiedad, no es ni más ni menos que intentar evitar que efectivamente nuestro cerebro y nuestra alma se colapsen por la presión externa. Es decir, es una de las manifestaciones o síntomas del estrés. Si la ansiedad no se corrige, una de las consecuencias, mayoritariamente hablando, que se producen es la depresión subsiguiente. Claro. Es decir, cuando ese miedo a vivir, cuando ese miedo a tomar decisiones, cuando ese miedo a enfrentar al jefe o al que fuere, a la situación que corresponda, se nos impone y empieza a producirnos ansiedad, estamos entrando en un camino en el cual va a haber un momento en que sentimos que no podemos responder a la vida, que no tenemos argumentos, o armas, mejor dicho, argumentos siempre va a haber. Eso es lo que tenemos que descubrir, esos argumentos. Bien, primera cosa que tengo que decir. Los ansiolíticos no curan la ansiedad. Y no lo digo yo, lo dicen los propios medicamentos, como muchos medicamentos antidepresivos, lo dicen los propios prospectos. Esto no cura la depresión, este medicamento no cura la ansiedad, lo dicen los propios laboratorios en sus prospectos. Y muy al contrario, lo que hacen es mantener un estado de ligero atontamiento también. Antes mencionábamos con la alergia eso, por los antihistamínicos, pues ahora de pronto nos damos cuenta que en los medicamentos
ansiolíticos, digamos, que combaten la ansiedad, se produce el mismo efecto, hasta tal punto que efectivamente algunos de ellos están contraindicados con poder conducir en un momento determinado, por supuesto con cualquier combinación con alcoholes incluso suaves como la cerveza o el vino, que no son de alta graduación, y con muchas otras actividades, y desde luego se plantean como incompatibles incluso hasta con algunas plantas. Bueno, yo no soy partidario, ya eso es conocido y así lo he manifestado siempre. No resuelven el problema, desvían o despistan a la persona, al enfermo, al paciente, al sufridor, si queremos llamarlo así, de la realidad de lo que está pasando, para que le sea un poco más soportable pues lo que tiene que enfrentar, pero sin mayor capacidad ni darle más valor para enfrentar las situaciones. Por tanto, esa es la primera cosa, porque solo a partir de la no ingesta de medicamentos podemos afrontar de una forma real y completa pues otros remedios naturales, que los hay evidentemente, y que algunos de ellos, como he dicho, se plantean como incompatibles, y en todo caso, aunque no lo sean, muchos especialistas así lo afirman, pues bueno, porque no son muy simpatizantes ni van muy a favor de esto del mundo natural, de la naturaleza y de lo que ella crea. Entonces, plantas que nos pueden ayudar en ese proceso de ansiedad, sin duda alguna. Melisa. La princesa melisa es una planta sensible, tierna, suave, que todo su efecto lo transmite de una forma igualmente sencilla, pero no por ello menos práctica, no por ello menos eficaz. Y nos ayuda mucho a calmar precisamente esos nervios que se forman en la boca del estómago y que nos presionan de tal forma que hay veces que nos parece que nos van a ahogar. Sí, se me ha cerrado la boca del estómago, que siempre decimos. Melisa sería el sésamo, el ábrete sésamo de la boca del estómago, efectivamente. Y Hierba Luisa, una de los parientes más o menos lejanos, que tiene un sabor muy parecido. Los dos tienen un aroma y un sabor cítrico extraordinario, muy rico y muy refrescante. También puede colaborar en esta labor, en esta tarea de ayudar en los procesos de ansiedad. Yo recurro siempre luego a plantas muy cordiales, es decir, plantas que alivien nuestro corazón de pesares. Por ejemplo, la lavanda. Por ejemplo, los pétalos de rosa. Antes mencionábamos para otro asunto, para el asunto de la alergia, la malva. La malva es que es muy universal y tiene grandes aplicaciones y es sedativa. Si unimos lo ligeramente sedativo a lo relajante, nos permitirá mucho mejor y más plácidamente pues poder mirar las cosas sin que éstas nos parezcan que nos van a aplastar, simplemente. Entonces, siempre además recomiendo que, si se puede, se visite a un terapeuta, alguien que pueda aconsejarnos, porque la realidad es que lo que hay que ir es a la causa de la ansiedad. Exactamente, al origen. Solamente si vamos al origen podremos saber cómo evitar los trastornos que este nos produce y cómo podemos enfrentar y qué decisiones debemos tomar para que esto no se produzca. Mientras no hagamos eso, pues seguiremos repitiendo como una asignatura pendiente año tras año y seguiremos con las mismas crisis. Como quiera que empiezan a ser preocupantes conforme va pasando el tiempo, pues es bueno desde luego consultar con un terapeuta, tener un buen consejero, tener una buena persona que nos pueda ayudar en el sentido de aclararnos. La decisión, ni la curación, ni la superación está en nosotros y en nadie más, en la persona que lo padece. Pero quizás sí nos ayude a verlo un poco más claro y de esa forma evitar que con el tiempo, y no son muchos los años que se necesitan, se caiga en un bajón profundo cuyas manifestaciones al final son el síndrome de depresión. Si además estamos sometidos a una necesidad que la mayor parte de los seres tenemos, que es la supervivencia, es decir, realizar un trabajo para poder obtener unos ingresos, para poder vivir y mantener a nuestra familia, pues puede ocurrir que esa ansiedad se manifieste no solo como depresión, sino como síndrome de bipolaridad o síndrome maníaco-depresivo, que se denomina técnicamente.
Por tanto, no permitamos que llegue esto. Se puede remediar y se puede curar. En la asociación se hace una preparación, o entendemos que el lema fundamental contra la ansiedad es todo lo contrario, la serenidad. Y por tanto, pues todas aquellas plantas que nos ayudan a mantener la serenidad ante cualquier situación de la vida y nos dan el suficiente valor, la entereza, el vigor, la fuerza y la voluntad, sobre todo, que es donde radica el principio del cambio, nos van a ayudar en ese proceso y en poco tiempo pueden remediar todo lo relacionado con la ansiedad. ¿Y estos preparados los tenéis ya vosotros? No, solo lo hacemos en plan investigación y experimentación dentro del ámbito de la asociación, que para eso está autorizada en ese nivel. No es comercializable, ni podemos sacarlo al público. En todo caso, si en algún momento algún laboratorio tuviera interés, desde luego de medicinas naturales, si no tenemos interés nosotros. Evidentemente. Pues bueno, estará a su disposición, no hay ningún problema. Perfecto. Tuvimos la semana pasada aquí una invitada que nos hablaba de la relación que tiene el sistema digestivo. Precisamente, claro, estamos tocando depresión, estamos tocando ansiedad, y hablaba de la relación que tiene pues determinados parásitos, si los hubiera. Lo que últimamente se nos está diciendo que el sistema digestivo es el segundo cerebro. Por lo tanto, pues para que nuestro primer cerebro, por decirlo de alguna forma, funcione correctamente, ese segundo cerebro, que es el sistema digestivo, pues también tiene que funcionar correctamente. El despertar de la conciencia. Nos habíamos quedado hablando de nuestros dos cerebros, y utilizo el entrecomillado. Para mantener un sistema digestivo fuerte, porque claro, estábamos hablando de ansiedad, estábamos hablando de depresión, sobre todo cuando vives en una ciudad que parece que aunque tú quieras ir en calma, es como que todo te impulsa a entrar dentro de esa vorágine. También mantener un poco el sistema digestivo a raya es un poco complicado. Sí, sin duda que sí. Lo que pasa es que me gustaría centrarlo más dentro del aparato digestivo, porque es muy amplio y hay muchos ataques en todas las direcciones. Quien realmente soporta todo el peso, todo, es el alambique del organismo, es el gran modulador, el gran transmutador de todo, que es el hígado. Que por supuesto, claro, está no relacionado, es parte de ese aparato digestivo y es el máximo responsable de que todo aquello que ingerimos pueda llegar a los sitios que tiene que llegar, sus nutrientes, sus vitaminas, sus aminoácidos, sus enzimas, en fin, todos los principios que posea el alimento para nuestra nutrición. Y lamentablemente al hígado se le está castigando severamente. Antes mencionabas efectivamente lo de la depresión, la ansiedad. Es que resulta que el fenómeno depresivo está íntimamente y profundamente vinculado a un malestar de hígado. Cuando hablo de malestar, puede ser a una inflamación, una congestión, una insuficiencia hepática. No tiene por qué ser una hepatitis ni una cirrosis, ¿no? Estoy hablando de cosas más elementales. Hay un punto en el cual el hígado dice no puedo más. Y entonces en esa interconexión con el sistema nervioso central empiezan a emitirse unos mensajes que dicen, uy, empieza a bloquearme. Entonces se produce el fenómeno ansiedad. Pero también, si el hígado está muy bajo de energía, muy bajito, porque está muy sobrecargado, alimentos demasiado pesados, alcoholes y muchas otras cosas de las que vamos a hablar ahora, están haciendo que su trabajo sea muy difícil, si no muchas veces imposible. Y esto repercute obviamente en nuestro sistema nervioso de inmediato, de la misma forma que a la inversa. Si un evento exterior como una gran pérdida, la muerte de un ser querido, una separación, en fin, cosas de las que nos pasan en la vida, desgraciadamente, pero que son así, que tenemos que verlas como lo que son, nos pueden llevar a un bajón profundo anímico. Ese bajón profundo también va a hacer que nuestro hígado baje con la misma intensidad en su dinámica, en su capacidad de elaborar y de realizar su trabajo. Por tanto, ese vínculo es total.
¿Qué podemos hacer? Pues obviamente el gran problema de las enfermedades, las patologías o los síndromes que se están produciendo en la actualidad en nuestra sociedad devienen de que la alimentación efectivamente no es la adecuada. Y no es la adecuada no porque se coma una cosa u otra, porque se opte por ser omnívoro o se opte por ser vegetariano o por ser vegano o por ser crudívoro. Las opciones son múltiples. Yo lo que no conozco es ninguna escuela de conocimiento antigua o moderna que haya hablado de dietas. Es decir, no es tan importante lo que se come, sino que lo que se come sea sano, sea lo que fuere. Y lamentablemente el trajín y la presión que se vive actualmente en la sociedad y sobre todo en las ciudades hace que no nos alimentemos con la suficiente calma y muchas veces no tengamos la posibilidad de elegir nuestros alimentos, y aun cuando tenemos esa posibilidad de elegir nos encontramos con tantos alimentos que llevan aditivos, que llevan sustancias incorporadas, que han sido refinados o tratados de tal manera que han perdido todos sus nutrientes, que ya no nos aportan nada más que un color, un sabor y poco más. Y muy al contrario, en ese proceso de retirar todo lo válido, además han incorporado unas sustancias que nos pueden ser profundamente dañinas, claro. Entonces estoy hablando de multitud de conservas que tienen aditivos añadidos, de toda la alimentación industrial en general. En fin, que aunque queramos incluso y elijamos los alimentos, nos podemos encontrar con que aún así no estamos alimentándonos adecuadamente, porque el albur de la industria y de la economía desacerbada de este capitalismo lo que lleva es eso, a que no haya ningún respeto realmente hacia el consumidor y se nos va de las manos. España todavía sigue sin tener una legislación respecto a los transgénicos, sigue sin obligar a que se especifique en el envase que eso es un alimento procedente de semillas transgénicas o modificadas genéticamente, que sería el eufemismo. Bien, no lo hace. ¿Cómo va a hacerlo con otros muchos aditivos del grupo E que son cancerígenos, que son profundamente tóxicos, que alteran nuestro sistema inmune? En fin, es un desastre. Claro, lo que ocurre es que no se puede tampoco lanzar un mensaje de este tipo sin... Yo no quiero crear alarmismo, y también soy consciente de que la elección de una alimentación más sana a través de productos ecológicos, de productos biológicos, de productos orgánicos, no para todo el mundo es fácil. Y tampoco creo en las soluciones que solo sirvan para una minoría. No me gustan esas soluciones. Bien, pero no es suficiente. Hay que hacer algo más y mucho más profundo. Entonces, cuidemos nuestra alimentación. Y al margen de la opción que tengamos, hay dos cosas importantes. Lo que sí han coincidido casi todas las escuelas de conocimiento y todos los maestros de la antigüedad es en la sobriedad, que no en la austeridad, porque cada vez que hablan de austeridad ya sabemos lo que significa. Apriétate el cinturón, sí, porque no vas a tener para comer. No estoy hablando de austeridad, estoy hablando de sobriedad. Es decir, llenar nuestras panzas simplemente para calmar un cierto grado de ansiedad tampoco sirve de demasiado. Todo lo contrario. Por tanto, y perdón, habría que decir que elijamos bien, que leamos bien qué cosas llevan los alimentos que compramos, sobre todo si son de preparación industrial, que tengamos la oportunidad y tengamos la paciencia de mirar determinadas cosas importantes que son muy perjudiciales y al menos esas dejarlas al margen. Porque claro, resulta que la lactosa de la leche, el gluten de los cereales y de las harinas, por tanto, el azúcar excesivo que se echa en todas las conservas, tantas y tantas cosas que hace unos años no causaban gran problema, es decir, no ha habido nunca problemas o muy restringidos de intolerancias al gluten, muy poquitos. El tema de los celíacos empieza a aparecer prácticamente en los años 80 casi. Sí. Es decir, no digo que antes no hubiese personas que no reaccionaban bien, pero una minoría, muy minoría.
Ahora son muchísimos los que tienen esta intolerancia. Quizás no se deba tanto al gluten propiamente dicho, sino a cómo se están elaborando las harinas industriales para la elaboración de panes, de bollos, todo, de pastelería, de etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro, nos encontramos con que al final eso que nos aportaba muchas cosas deja de aportarnos todas las importantes y nos aporta algunas que al estar solas y no tener otras que ayuden en el proceso digestivo, pues nos perjudican y nos manifiestan una reacción alérgica precisamente a esa sustancia. Y cada vez más estamos viviendo, como decíamos antes, procesos alérgicos o de intolerancias a alimentos que parecen totalmente injustificadas, aparentemente, pero que luego son reales. Y los casos de alergia llegan a grados tan fundamentalmente estrambóticos como la alergia al sol, al dador de vida. Sí. Al que nos da y hace que nuestro hígado funcione, al que, en fin, hace tantas y tantas cosas. El fortalecimiento de los huesos también. Metabolización de la vitamina A, de la vitamina E y de la D, en fin, tantas y tantas y tantas cosas. Bien, y en ese capítulo, pues, primero, mucha alimentación fresca, si es posible, por lo menos durante todo el tiempo primaveral y de verano. Si es posible ecológica, mejor que mejor. Ya es hora también de que se empiece a exigir a los gobiernos, a los responsables, que tenemos derecho a una alimentación ecológica, entendida como una alimentación sana, una alimentación que no ha sido sometida a invasión de químicos de todo tipo, de fitosanitarios, de herbicidas, de fungicidas, de insecticidas, conservantes, etcétera, etcétera. Porque es de ley y porque es algo que tenemos derecho todos los seres humanos. Y ya está bien de que estén permitiendo todo lo que están permitiendo las autoridades sanitarias. Claro, luego esto supone un pingüe negocio para algunos elaboradores de productos farmacéuticos, ya lo creo, pero es que a mí eso, claro, obviamente no me interesa, no solamente no me interesa, sino que lo rechazo profundamente. El ser humano no puede ser objeto de negocio para nadie. No lo puede ser. Y por tanto, bueno, pues miremos un poco y en la medida de nuestras posibilidades y siendo muy consciente que a lo mejor determinada alimentación no está al alcance de todo el mundo. Claro. Y pidiendo también a los productores ecológicos y que ajusten lo más que puedan sus productos para que puedan ser también más ampliamente utilizados por un sector cada vez más grande de la población, que me cuesta difícil a veces encontrar justificación a que una verdura cueste 2 o 3 veces más que otra simplemente por el hecho de ser ecológica. Soy muy consciente, porque cultivo ecológico, que requiere más trabajo, más dedicación, pero bueno, vamos a ajustar también un poco. Si también queremos hacer supernegocios con lo ecológico, pues estamos en lo mismo. Al final caeremos en los mismos errores, en los mismos vicios, y creo que deberíamos un poco empujar en la misma dirección este carro para que la alimentación del ser humano sea más sana en general y que no dependa además de grandes multinacionales que tienen todo el poder para decidir qué alimento se va a tomar o no se va a tomar, en qué condiciones. Los mercados están regulados ya por grandes, enormes empresas, y los precios también, correlativamente. ¿Y qué ocurre? Claro, a ellos les importa bien poco el destinatario final. Claro. El interés es el interés. De hecho, hay muchas personas que son conscientes de que hay que llevar una alimentación pues lo más sana posible dentro de lo que está al alcance de nuestra mano, y precisamente por estar al alcance sí que hay personas que indican que claro, que cuando pues tienes una familia con, pues que a lo mejor son 5 miembros los de la familia, pues ir a llenar la cesta con frutas, con verduras y con productos ecológicos o biológicos, pues evidentemente pues tiene que hacer un sobreesfuerzo en el bolsillo a día de hoy. Entonces me parece muy bien, y yo me sumo a este llamamiento que has hecho en el de que para que sea más asequible a todos nosotros. Pues sí, es fundamental. El despertar de la conciencia. Ya estamos de nuevo en este último tramo del programa y querría aprovechar que tenemos a Juan aquí esta noche y que estamos ya pues a una semanita vista de ese fantástico solsticio de verano, dando ya la entrada a la luz, para que nos hables un poco
porque a mí me consta, bueno, pues que eres conocedor de rituales ancestrales, de humo, de agua. Sí, así es. Llevo años ya practicando y llevando a cabo las celebraciones, la investigación sobre esas celebraciones, el por qué unas u otras culturas adoptaron determinadas fórmulas y en qué condiciones se realizaban estas. En realidad todas responden a una coherencia intrínseca extraordinaria, es decir, a un buen conocimiento de la realidad, de la naturaleza y de los fenómenos que en esta se producen. Y uno de los puntos vernales más importantes del año, uno de los dos más importantes, es el solsticio de verano, que efectivamente vamos a poder vivir en 10 días, no llega, algo menos de 10 días. Y es clave, junto con el solsticio de invierno, por Navidades, porque representan el punto máximo, de máximo esplendor, efectivamente, del sol, por tanto de la luz, el día de mayor duración y, por tanto, la explosión, de alguna forma, del alma en su salida hacia afuera. Para prepararse para ese tiempo que ha de llegar, y teniendo en cuenta el tiempo en que se está viviendo, pues los antiguos hacían toda una serie de ritos, practicaban toda una serie de ritos ceremoniales que iban básicamente y fundamentalmente dirigidos a manifestar su agradecimiento al sol. ¿De qué manera? Con la inspiración que éste les producía, que es alegría, fiesta, celebración, entendida en su máxima expresión. Claro, para hacer esta celebración al gozo, a la alegría, previamente se plantearon que había que hacer algunas pequeñas cosas que eran fundamentales. Por ejemplo, lo que conocemos sobre la noche de hoy, la noche de San Juan, que en realidad debería ser la noche solsticial, y que nunca corresponde con San Juan, por cierto, sino 2 días antes de San Juan. Esto fueron triquiñuelas de la Iglesia, que quiso poner las fechas para desviar la atención de los cultos precristianos, los cultos que ellos llamaban paganos, desviar toda la intencionalidad y sobre todo la energía que fluía en esos momentos determinados. Y así hace con la Navidad, pasando el día 24 en lugar del día 22, que es el solsticio de invierno, así hace en verano con San Juan, y así hace en primavera con el equinoccio primaveral con San José. En fin, estas cosas que pasan. No tiene mayor importancia si somos conscientes de lo que eso significa y tenemos en nuestro interés, en nuestro ánimo, el poder llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque para ellos era fundamental para enfrentar el tiempo siguiente que había de venir, la temporada siguiente, y para rectificar todo aquello de lo anterior que había llegado. Por eso, en primer lugar, hacían el saumerio purificador, el saumerio limpiador, que en algunas culturas no necesariamente dependía del fuego, porque lo hacían sin humo. Es decir, o bien con vapor en algunas culturas, o bien simplemente directamente golpeando con las plantas correspondientes distintas partes del cuerpo, sobre todo los centros vitales, para que estos se abriesen y permitiesen efectivamente la captación de toda esa energía lumínica. Entonces se hace el saumerio. Previamente al momento solsticial se habían recogido todas las plantas más importantes de ese momento. Con esas plantas se hacía el caldero, se preparaba el caldero que se iba a tomar precisamente durante la celebración. El caldero que en muchas ocasiones ha sido conocido como caldero mágico. En realidad las plantas son sencillas, son de las comunes, no llevan ningún artificio especial, ni plantas que podrían considerarse como especialmente psicoactivas, ni nada por el estilo. Son mucho más sencillas, tan sencillas como la artemisa, el romero, la salvia, la milenrama, la verbena, la ruda, y por supuesto, en el eje de todo, y siendo el centro que iluminaba toda esa pirámide de plantas, todo ese elenco de la fuente de las plantas que nos ofrece la naturaleza en ese momento, que también incluían al tomillo, que incluían a la lavanda o a la angélica, decía que en el centro de todo eso estaba el hipérico, la planta conocida como hierba de San Juan,
pero mucho antes de eso, conocida también popularmente como corazoncillo. El hipérico alegra el corazón, alivia el alma en sus tinieblas, aporta la luz necesaria para que salgamos de la oscuridad. Esto es todo puro sol. Además sabemos que es una planta que en realidad es un generador de energía solar. No sé si algún día seremos capaces de captar esa energía solar que ella recoge y que luego transmite a aquel que se aproxima a la planta y que la toma o que la utiliza en diversas formas. Pues bueno, con estas plantas se preparaba el caldero, pero muy poco de lo recién recogido se echaba también en las brasas para que estuviese presente. Pero en una gran cordura de estas culturas antiguas, lo que se ponía en el fuego eran las plantas del año anterior. Claro. Y así se aprovechaba para reponer con las nuevas. Entonces todas aquellas que no habían sido utilizadas para otras cosas, medicinalmente o alimentariamente, pues se echaban en las brasas y las personas se exponían al sahumerio que limpiaba y alejaba de sí todo tipo de males y les protegían. A continuación realizaban o celebraban la gran fiesta del encuentro, de la solidaridad, del compartir, de la aproximación al otro, al prójimo y de su comprensión. Y por una noche, por un día, quizá por varios días, ahora lo hemos dejado reducido a un solo día, pero posiblemente los ritos ancestrales eran de varios días. No había rangos, no había categorías, no había diferencias ni de clases, ni siquiera de cultura o de formación. Por un momento, al menos en ese tiempo, todos eran iguales. Y eso es lo que queremos también reflejar ahora en estos momentos, es decir, esa concepción de que por un momento somos o podemos ser capaces de ser el sin nombre para ser más igual todavía a los demás. Es decir, soy tan igual que tú que ni siquiera me distingo en que me llame Juan y tú Antonio, o Dolores o cualquier otro nombre, me da igual. Quiero decir, este es un poco el propósito. Para poder llevar a cabo eso con una mayor comprensión, hemos construido un laberinto real de 14 metros de diámetro que se ha de recorrer para incrementar la conciencia de que el camino de la vida es un poco eso, un laberinto, y que muchas veces nos vemos metidos en ese laberinto y no encontramos la salida, y que a veces incluso hacemos una y otra vez el mismo recorrido o nos vamos a sitios muy lejanos para encontrar eso que creemos que es el tesoro que necesitamos, eso que creemos que es la formación o las palabras que van a aliviarnos en nuestros pesares y en nuestros sufrimientos de alma. Y la primera lección, y una de las más importantes que tiene el laberinto, es que la salida está por el mismo sitio que la entrada. Entonces, que a lo mejor es verdad eso que decía un gran maestro, ¿no? Que vano es el intento de adquirir el conocimiento y avanzar en el camino de la evolución de la conciencia, haciendo grandes viajes a sitios remotos para encontrar maestros que nos indiquen, si antes no hemos integrado en nosotros esa propia maestría, todos los reinos, digamos, de la naturaleza, que son los que nos indican la maestría natural. Bien, pues un poco ese es el recorrido, pero además también es el tiempo de la flor. Y entonces en todas las culturas, o en muchas de las culturas que celebraban el solsticio, se hacía el baño floral. Se recogían las flores, algunas especiales, con ellas se hacía una especie de baño donde estaban presentes las propias flores, y por parejas se iban frotando bien para que el cuerpo recibiese toda esa energía de la flor. Esa energía transmutadora, por otra parte, ya que la flor es pura alquimia transmutadora de la planta. Y posteriormente, en todos aquellos sitios en que era posible, pues se hacía el baño purificador final, bien en pozas o remansos de ríos, de montañas o de valles, en las costas, por supuesto, en el mar. Pero siempre estaba presente también el agua como elemento limpiador final, y que nos permitía efectivamente dejar atrás todo aquello que no había sido lo más conveniente para nosotros. Al hilo de esto quiero aclarar una cosa.
Se preguntan muchas personas ¿qué es lo que se debe hacer con esto de los deseos? Bien, es verdad que desde la más remota antigüedad había una cosa, se aprovechaban estos dos momentos más importantes del año, que es el solsticio de verano y el de invierno, para aprovechar y hacer una reflexión, una recapitulación de todas las cosas que habían pasado desde el anterior. Y por tanto, de percibir, comprender qué cosas se deseaba que desapareciesen de nuestras vidas, de las vidas de las personas que participaban. Y por otra parte, también se planteaba qué es lo que quiero que llegue a mi vida. Bueno, 3 pequeñas cosas. Lo primero, manifestemos aquello que deseamos para nosotros y para nuestros prójimos, siempre en la forma yo quiero. No es una fórmula imperativa de imposición. Es simplemente que el quiero sale del centro del corazón. El yo deseo sale del centro de la cabeza. Por tanto, los deseos nos engañan con mucha frecuencia, porque están basados en criterios o prejuicios elaborados en la mente pensante. Cuando decimos quiero, lo estamos diciendo desde el centro de los centros, que no tampoco desde el corazón afectivo, sino desde el centro que guía todo el camino del ser, el centro del corazón, que es además el centro de los 7 centros, porque es el número 4. Por tanto, quiero para mi vida lo siguiente, y se expone, y si se puede, pues se escribe en un papel. A continuación o previamente, como queramos, en otro papel distinto ponemos todas aquellas cosas que queremos dejar fuera de nuestras vidas. En algún caso puede ser incluso alguna persona, pues porque no nos resulta grata o porque realmente es molesta para que sigamos caminando, por lo que fuere. En todo caso, siempre con el máximo respeto y sin pedir ningún daño para nadie, pues deseo que nos alejemos simplemente, ya está. Así de simple. Quiero que nos alejemos. Quiero que deje de estar en mi vida de esta forma que lo está. Bien, una vez que hemos escrito, y para eso es bueno que dediquemos mínimo un cuarto de hora, media hora a pensar un poquito y a escribir las cosas detenidamente. Tened cuidado porque digamos que el universo lee la letra pequeña. Nosotros raramente, pero él sí la lee. Entonces a lo mejor pedimos una casa porque necesitamos un sitio para vivir con nuestros 2 hijos y nos dan 30 metros. Bueno, no lo vamos a tener muy fácil, ni muy cómodo, desde luego. Es decir, por dignidad, por derecho y porque así lo merecemos todos los seres humanos, pidamos aquello que creemos que debe ser bueno para nosotros. Y si tengo 2 hijos, pues voy a pedir una habitación, si es posible, una casa con 3 habitaciones. No pasa nada, el universo no se va a escandalizar. Y además hay miles y miles y miles y miles de casas en esas condiciones. O sea, quiero decir, no es nada ambicioso ni nada pecaminoso, para nada, todo lo contrario. Por tanto, claridad en lo que pedimos, mucha claridad y especificando si es posible. Porque a lo mejor queremos un amor y nos mandan a alguien que no nos gusta. Claro. O nos encontramos con alguien que no nos gusta, porque eso de que nos manden también suena un poco raro. Bien, una vez que hemos escrito los 2 papeles, aquello que queremos desechar, que ya no queremos que esté presente en nuestras vidas, y aquello que queremos que llegue nuevo para poder continuar nuestro camino evolutivo hacia la conciencia, pues lo que hacemos es una cosa. Así lo aprendí de mis maestros, así también trato de inculcarlo, siempre con el máximo respeto a que haya otras personas que puedan pensar de otra manera. Se ha de quemar aquello que no deseamos, como en un simbolismo de que se vaya con el humo y se eleve, dejando de estar presente. Y guardamos hasta el siguiente evento, hasta la siguiente ceremonia, el siguiente rito solsticial, guardamos aquellas cosas que queremos, porque así además nos permite, cuando llegue revisar qué es lo que ha pasado. Se han cumplido mis quereres, mis deseos. He ido por este camino, si no se han cumplido, cuál ha sido el obstáculo, dónde me he encontrado con la trampa para no poder conseguirlo, en fin, poder hacer una revisión, y ese
en ese momento sí que será oportuno, a lo mejor, pues ya quemarlo, lo de lo anterior. Pero lo que manifestamos en ese momento, solo quemamos aquello que rechazamos, aquello que no queremos. Y simbólicamente pedimos que se eleve en el humo y desaparezca, simplemente. Pues así de simple, todo esto lo rememoraremos, explicaremos el porqué, hablaremos de las plantas que están presentes y que antes he mencionado, teniendo en cuenta siempre que hay un elenco que son fundamentales, básicas. La verbena, el eje de la fiesta, el eje de la alegría, el eje del disfrute. El romero, porque el romero es universal y casi diría omnipresente, está en todos los sitios, en todos los continentes, es perenne, por tanto durante todo el año podemos disfrutar de él y tiene en sí la fuerza del universo. Es decir, como decía Dioscórides, romero conforta la cabeza, el corazón y el estómago. Por cierto, los 3 cerebros que dicen que hay. Sí. Entonces, qué curioso que él no sabía nada esto de los 3 cerebros, pero ya lo tenía muy claro por dónde iba el camino del romero. Y eso es ir de romería, y era ir a recoger el romero para luego utilizarlo, para purificar, para tender la ropa, para tantas y tantas formas de usos y posibilidades que tiene el romero. Por tanto, segunda planta fundamental que tiene que estar siempre presente. ¿Qué decir del hipérico? Ya lo he dicho, es la luz de la ceremonia. Es la que trae toda esa intensidad de color, de luz, de claridad, y que representa de la forma más exacta y más profunda al sol, al mismo sol en su momento de máximo esplendor. Bien, con esa estrella tendríamos una buena ceremonia. Obviamente que si nos olvidamos de la ruda o de la milenrama, pues bueno, estaremos dejando plantas importantísimas que cubren aspectos importantes también de nuestra salud del alma y del cuerpo. Y así esas otras que fui mencionando, la salvia, el tomillo, la lavanda, la angélica, etcétera, etcétera. Todo estará presente y todo siempre desde la percepción y el compromiso de poder unirnos un poco más a la madre naturaleza y celebrar esta unión con ella y con el sol, como si se fundiesen en un abrazo amoroso una y otra, y podamos disfrutar y percibir y vivir la ceremonia de la alegría, que no es otra cosa que eso. Que la ceremonia de la alegría, efectivamente. Bueno, pues llega el momento de finalizar el programa. La verdad es que a mí me pasa un poco como a vosotros, que cada vez que tengo a Juan aquí, es que me quedaría horas escuchándole, pero claro, el tiempo aquí en la radio es el que tenemos y llega a su fin. Así que, Juan, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues de nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí, a estar presente. Muchas gracias a todos los oyentes. Y no olvidemos que nada tiene fin, todo continúa. Exacto. Y como nada tiene fin, espero que estéis ahí el próximo viernes. Gracias y sed muy felices. 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 Y sed muy felices.